Muy buen día, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Bueno, espero que todos estén muy bien. Tenemos el privilegio, la oportunidad de seguir estudiando el Evangelio de Lucas. Hace un par de semanas arrancamos el capítulo número 15 ya del Evangelio de Lucas y estamos viendo, recordemos, tres parábolas aquí en Lucas 15 que básicamente son la respuesta de Jesús a las acusaciones que le hacen sus adversarios, los escribas y los fariseos. Ellos lo acusaban básicamente pues de ser un sinvergüenza al andar con pecadores, con publicanos, y recuerde que ellos ya habían dicho que él hacía milagros por el poder de Satanás, que era de alguna manera un farsante. Entonces no nos sorprende que en este momento estén teniendo ese concepto del Señor Jesús. Y él va a utilizar esta serie de parábolas, de unas historias muy lindas. Ya hemos visto dos, la parábola de la oveja perdida, donde un pastor pierde una de sus 100 ovejas y va y la busca. Y vimos la semana pasada la parábola de la mujer que pierde una de 10 monedas. De igual manera, con mucha diligencia, con mucho cuidado, con mucha intencionalidad, pues busca la monedita perdida y tanto el pastor con la oveja como la mujer con la moneda se ponen muy contentos cuando encuentran lo que habían perdido. Y hemos sacado de ahí cosas muy lindas y una de las más importantes es que este pastor, esta mujer representan a Dios buscando al pecador, buscando intencionalmente, con mucho cuidado, vimos que con mucha luz, vimos que busca con paciencia, que no deja de buscar, hasta que encuentra al pecador y ese pecador se arrepiente y nos comparte el Señor Jesucristo en esas parábolas que hay gran gozo en el cielo de los ángeles y hay una invitación a todos los que amamos al Señor para que de la misma manera nos gocemos con Él en su gozo. Y creo que ese es el llamado principal que nos está haciendo el Señor. Hoy vamos a empezar una parábola, tal vez la parábola más conocida de la Biblia, diría yo. La parábola, uno la llama la del hijo pródigo, la de los dos hijos, la del padre también amoroso, la del padre pródigo, generoso. Pero fíjense mis hermanos que estas parábolas, esta parábola del hijo pródigo, pues es una palabra bastante larga. Creo que todos ya tenemos una buena idea de qué se trata, porque ya hace parte aún de la cultura popular, y aún personas que tal vez no son creyentes o no son muy lectoras de la Biblia, tienen en su mente esta parábola. Entonces, yo les propongo que dividamos esta parábola tal vez en tres partes para que veamos los tres personajes principales de la parábola, que es el hijo menor, el padre amoroso y el hijo mayor. Y en el día de hoy, pues vamos a empezar hablando del hijo menor. Y vamos a empezar pues leyendo la parábola, vamos a ir desde el versículo número 11 al 21. Entonces, así dice la palabra del Señor aquí en Lucas 15. También dijo, también dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le da. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces esta historia, mis hermanos, esta parábola comienza diciéndonos Lucas los personajes. Fíjese aquí dice, un hombre tenía dos hijos. Dos hijos. Un hijo mayor, un hijo menor y un padre amoroso, que lo vamos a ver después. Pero no, como les dije, nos vamos a concentrar en el hijo menor. Y aquí nos va a guiar mucho el contexto cultural, mis hermanos, de la época, porque parábola ha sido de alguna manera descontextualizada muchas veces y aplicada
por encima de los detalles que nos dan. El Señor aquí quiere hacer un énfasis, Él ya nos ha hablado de que Dios desea buscar, de que el plan del Señor es ir, buscar todo lo que se había perdido y rescatarlo y salvarlo. Pero aquí va a haber un énfasis también, mis hermanos, en el aspecto muy humano de la salvación, de cómo el hombre ha pecado, cómo el hombre ha rechazado a Dios y cómo hay una necesidad de que el hombre regrese a Dios arrepentido y en fe. Y va a ser el énfasis que nos va a hacer el texto. Y hay un concepto que quiero que estemos pensando alrededor de todo esto, de toda la parábola, y es el concepto de la vergüenza. Porque para los oyentes, tal vez para nosotros en nuestro contexto, no vemos a simple vista el concepto de la vergüenza, pero para los oyentes ya había sido muy vergonzoso todo lo que estaba pasando aquí. Y muchos alzarían el dedo aún contra ese Padre tan generoso, así como alzaron el dedo contra Jesús, porque Él fue misericordioso y se acercó a, bueno, a los que nadie quería, a los rechazados, a los supuestamente más pecadores, más alejados de Dios. Y ese dedo lo levantaron precisamente los religiosos. Entonces, pensando en eso, mis queridos hermanos, yo les propongo que empecemos hablando del hijo menor como el hijo despilfarrador. Porque generalmente esta parábola, el hijo pródigo, y la palabra pródigo tiene una connotación positiva de una persona generosa o una connotación negativa de una persona despilfarradora. Y precisamente este hijo es un despilfarrador. Y quiero que veamos tres cosas acerca de todo lo que está pasando. Lo primero es la vergonzosa petición que el hijo despilfarrador hace. Lo segundo es la vergonzosa rebelión de ese hijo despilfarrador. Y la tercera es el vergonzoso, finalmente, arrepentimiento del hijo despilfarrador. Entonces empecemos hablando de los versículos 11 y 12 de esa vergonzosa petición. El Señor nos dice: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El hijo menor, mis hermanos, el hijo derrochador que vamos a ver después, eh, estaba buscando pues satisfacer un deseo de manera tal vez extravagante, imprudente, y era alejarse del padre para hacer todo lo que él quería. Y entonces este chico, este hombre, hace una petición increíble: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Todos los que estuvieran escuchando a Jesús en ese momento dirían: wow, ¿cómo alguien podía ser tan, llamémoslo, cínico, tan irrespetuoso, tan desagradecido con su padre? Los mismos escribas y fariseos se habían sorprendido pues de esa exigencia tan descarada. ¿Por qué? Porque era indignante para la cultura de familiar judía que un hijo pidiera la herencia cuando el padre todavía no había muerto. ¿Qué estaba diciendo ese hijo? Yo deseo que te mueras, no quiero nada que ver contigo, simplemente me interesa lo que tú me puedes dar. Y eso violaría el mandamiento de Éxodo 20:12 de honrar al padre y honrar a la madre. Una barbaridad de esas, mis hermanos, equivalía a eso, a desear que el hombre estuviera muerto. Este hijo menor, cuando muriera su padre, tendría derecho por la ley de Moisés a una tercera parte de los bienes del padre, porque las dos tercios serían del hijo mayor. Pero el muchacho, mis hermanos, fíjense que quiere la libertad para dejar y abandonar al padre y a toda su familia y satisfacer sus propios deseos egoístas. En esa cultura, como en las culturas tal vez orientales, hoy tal vez en nuestra cultura eso no es tan marcado. Un hijo que hiciera esa petición, pues yo creo que lo primero que había hecho un padre, o lo que se esperaba que hiciera un padre, es que lo abofeteara por su insolencia. Pero ese hombre estaba trayendo vergüenza a su propia familia, y seguramente iba a ser desheredado, iba a ser echado, iba a ser denunciado delante de las autoridades, y tal vez ellos lo considerarían como muerto por esa petición tan inaudita: dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero fíjate que viene algo más inaudito aún, y es que el padre, ¿qué es lo que hace? El padre no reaccionó como todos esperaban, sino le repartió los bienes. Se hizo una división de bienes. Fíjate que en la cultura judía todos sus bienes venían de una herencia, venían de un patrimonio familiar, por decirlo así.
que no se dividía. Los padres generalmente heredaban a sus hijos y ellos continuaban como haciendo crecer ese patrimonio familiar. Pero este hombre quiere algo totalmente diferente, quiere un futuro aparte de su familia y al mismo tiempo está quitándoles parte de su patrimonio pues a esta familia pues por su propio placer. Entonces eso era inaudito. Pero el padre finalmente reparte los bienes. Y aquí viene algo bien interesante. Y es que el padre no podía dar los bienes si no moría. Podía ceder los derechos al hijo para que él los reclamara en el momento de su muerte. Algo así como hacer una división del patrimonio y darle el derecho, pero no lo podía tomar inmediatamente, que es seguramente lo que hizo el hijo. El hijo, teniendo ya su derecho tal vez por escrito, se lo puso en venta a ver quién quería adquirir ese derecho que solo se podía llevar a cabo cuando muriera el padre. Imagínense qué negocio sería para alguien comprar ese derecho sin poder asumirlo, sin poder disfrutar del bien de una vez, sino quién sabe hasta cuánto tiempo que muriera el padre. Entonces, si alguien lo compraba como decimos popularmente a precio de huevo, lo compraba ofreciendo algo mínimo por todo lo que valía. Y aquí el hijo en su vergonzosa petición aún va más allá y es que él cambia el derecho de la herencia por unas pocas monedas. Alguien que asumiera un negocio así era porque era muy atractivo, el negocio era muy barato hacerlo de esa manera. Entonces este hombre, este hijo despilfarrador, definitivamente trajo vergüenza a su familia, a su propio pueblo, a su propio padre, quiere alejarse de él, quiere de alguna manera estar independiente de la familia y no le importa el patrimonio familiar, él, con tal de que le den algo lo va a rifar muy barato. ¿Qué nos quiere mostrar el Señor, mis hermanos, en este punto? Él está resaltando algo espiritual y es que Dios da a los pecadores la libertad de elegir el curso de su iniquidad. Dios, mis hermanos, a todo hombre le da la libertad dentro de los límites de su soberanía y dentro de los límites que Él ha puesto en las leyes de la naturaleza, de que cada uno se desarrolle libertad aún para rechazar al Señor. Y esto es algo que a veces nos vuela la cabeza. Porque mis hermanos, Dios no obliga a las personas a rechazarlo. Él simplemente les permite hacer lo único que quieren hacer. En el caso de este hombre y de todos los que estamos, era pecar. Y les permite hacerlo con una gran cantidad de variedad y creatividad. Mire este hombre con las que resultó, que esa vergüenza que cargaba encima. Dios, mis hermanos, no obliga a las personas a aceptarlo. Les manda que reciban a Jesucristo, pero no los obliga. El Señor los persuade, con tácticas nos seduce, pero mis hermanos, Dios está en control y nosotros realmente tomamos decisiones verdaderas, decisiones reales. La, la libertad humana, mis hermanos, y la soberanía de Dios son perfectamente compatibles, aunque no las entendamos. Y si nosotros miramos nuestro propio caso, pues el Señor permitió tal vez cosas en nuestra propia vida con el propósito finalmente el de hacernos bien para verlo a Él, como va a pasar con el hijo despilfarrador. Pablo le dice a los romanos que los hombres cambiamos la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, nos buscamos nuestros propios ídolos. Y dice el versículo 24 del capítulo 1, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso Dios los entregó, o sea, les permitió aún pasiones vergonzosas. Y el pecado, pues, es una relación de pasiones vergonzosas. Mis queridos hermanos, todos estábamos como este hijo que un día, en un tiempo rechazábamos a Dios, tal vez. Un tiempo en nuestro corazón quería hacer las cosas aparte de Dios. Y eso es lo que llamamos pecado. Querer hacer algo que no está de acuerdo con Dios, aún pensar algo que no está de acuerdo con Dios. Y todo eso, fíjate que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Lejos de Dios como este hombre que quería estar lejos de su padre y aún avergonzarlo. Cuando tenía un padre amoroso, que le proveía todo, que le dio para disfrutar de todos sus bienes, porque era un hombre rico, con muchos sirvientes y tal vez con mucho patrimonio.
Todo eso lo tenía el padre y el hijo decidió alejarse. Mis hermanos, en esa condición estábamos, ahora en Cristo estamos en una condición diferente. Pero fíjate que el pecado se profundiza y en nuestro segundo punto vamos a ver cómo hay una vergonzosa rebelión de este hombre. Y no pasó mucho tiempo para que este hombre diera otro paso en su espiral descendente. Fíjate lo que dice el versículo número 13. No muchos días después, juntándolo todo, que hizo el hijo. Recuerden que yo les había dicho que el hombre se había ido lejos, no muchos días después, juntándolo todo. Fíjese que él cambió todo lo que tenía por dinero en efectivo, porque no podía cargarse los bienes. Cambió por lo poco que le dieron por dinero en efectivo y se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que el hijo menor estaba decidido a irse muy lejos, no quería saber nada ni del padre, ni de sus hermanos, ni de su familia, ni del negocio del padre, absolutamente. Y quería irse lejos porque quería disfrutar de alguna manera de todos sus deseos pecaminosos, quería desinhibirse, por decirlo así, y se fue muy lejos, a una provincia apartada que vamos a ver que podemos definir como una región gentil, no era dentro del territorio de Israel, un territorio fuera de Israel donde nadie seguramente lo conocía y donde pues sí reconocían el dinero que él llegaba. No había allí responsabilidad, no había órdenes, estaba lejos del padre, lejos de su familia, nadie le iba a criticar su comportamiento pecador, vergonzoso. Y mis hermanos, eso simboliza la necedad del pecador, que trata siempre de huir de Dios, porque no desea ser responsable delante de Él. Huye, dice el proverbio, huye el necio sin que nadie lo persiga. Huye el culpable sin que nadie lo persiga. Y tal vez los que estaban escuchando se preguntarían, bueno, ¿y el hermano mayor dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Fíjate que el hermano mayor brilla por su ausencia, no defendió el honor del padre, no le interesó que el hermano se fuera, no le interesaba nada. Y bueno, cuando veamos del hermano mayor, miraremos exactamente por qué esa actitud. ¿Qué hizo el hombre allá? Fíjate que él, ¿qué hizo? Él desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Quién le había dado los bienes? Eran los bienes del padre. Y los desperdició. Literalmente los esparció, los regaló. Un estilo de vida imprudente, cegado por sus deseos, un derrochador, un libertino. Más adelante el mismo hermano va a decir que él se juntó con prostitutas y derrochó toda esa fortuna que creemos que él tenía. Y aquí usa una palabra muy fuerte, la palabra malgastado. ¿Qué hizo ese hombre? Malgastó su dinero. Todo lo que había venido del Padre fue malgastado. Y fíjate que el pecador hace precisamente eso. Los recursos del pecador, ¿de dónde vienen? No vienen de él mismo, vienen de Dios. Dios que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Y lamentablemente, mis hermanos, la naturaleza pecaminosa tiende a malgastar, tiende a despilfarrar todo lo que viene del Señor. Hasta tal punto que, fíjese lo que pasa, versículo 14, y cuando todo hubo malgastado, fíjate que vino una circunstancia sumamente difícil. Vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Entonces este hombre que había derrochado se enfrentó ahora a una circunstancia. Las hambrunas eran, y usted lo ve en todo el Antiguo Testamento, un flagelo terrible y mortal, pero muy común. En el mundo antiguo, Abraham, Isaac, Rub y su familia se enfrentaron a diferentes hambrunas. En los tiempos de los reyes también unas hambres terribles que incluso llevaron al canibalismo, recuerde, a comerse a sus propios hijos. Era tremendo las hambrunas. Y precisamente en esa región una circunstancia que era natural pasó a este hombre y agravó aún más su situación. Y por primera vez él empezó a pasar necesidad. Y yo creo que este hombre ahí empezó a recordar, oiga, yo en mi casa, todo lo bonito que tenía, toda la comida en abundancia, pero el orgullo de este hombre seguía ahí haciendo mella en su corazón y empezó a tener ideas. Y una de esas ideas fue, bueno, yo puedo conseguir aquí un empleo y puedo trabajar y puedo de alguna manera mantenerme de alguna manera. No necesito a mi padre, no necesito
simbólicamente lo podemos decir a Dios, con lo que yo puedo hacer, con mi fuerza, yo puedo hacer. Y entonces por eso dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, alguien que no conocía, un extraño de una tierra extranjera. Imagínense, él estaba solo en esa tierra, no tenía un familiar, un amigo, alguien a quien acudir. Los amigos de farra, de parranda, ya seguramente se había ido, porque se había acabado el dinero. Él estaba prácticamente en la indigencia, sin recursos, y se arrima a unos ciudadanos de aquella ya tierra, y ese ciudadano tal vez quiso aprovecharse y dijo, bueno, aquí consigo, como dice popularmente, un buen marrano para que cuide mis marranos. Una persona que tal vez no tenga que pagarle mucho, y lo que vemos ahí es que no le pagaba mucho porque fíjate lo que dice, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y culturalmente era tal vez el oficio más terrible que podía hacer un judío, cuidar un animal impuro, criar un animal impuro. Sabemos que era una tierra muy lejana y gentil, porque era una tierra donde apacentaban, criaban cerdos, y cosa que no se hacía en Israel. Fíjate, esa palabra es muy diciente, la palabra rimó, o sea, literalmente se pegó a una persona, le rogó que le diera trabajo, y este hombre pues le dio trabajo. Pero tal era la decadencia, mis hermanos, de la situación del hijo despilfarrador, que dice aquí, ahora cuál deseo tenía el hombre, llenar el vientre de algarrobas, las que comía los cerdos, pero dice que nadie le daba, ni siquiera los cerdos le compartían. ¿Ha tratado usted de arrimarse a un cerdo cuando está comiendo y tratar de quitarle la comida? Una acción muy peligrosa, el cerdo seguramente lo va a morder. Y él ni siquiera algarrobas, que es un alimento para animales, es un alimento muy duro y que no es comestible para los humanos, pero él tenía tanta hambre que lo deseaba. Mis hermanos, fíjate todo este comportamiento y hasta dónde llega el hombre en su pecado, por el orgullo de doblegarse delante de Dios. Y ejemplifica, mis hermanos, la difícil situación desesperada de un pecador envuelto en su miseria que no busca a Dios, que está buscando estar lejos de la paternidad de Dios, desdeñar el honor como lo hizo con el Padre, el respeto, despreciar su amor y querer estar lejos de rechazar su voluntad y decirle, yo no quiero nada que ver con usted. Mis hermanos, cuando un pecador no se arrepiente, está en esa situación. Por eso el Señor le dice ahí en Mateo 11, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Cansados y cargados de qué? No solamente del trabajo, de las preocupaciones diarias, sino de una situación como la que está enfrentando este hombre, de miseria espiritual, de cansancio, de tener que trabajar en ese oficio tan terrible y ni siquiera poder disfrutar de una comida. Eso pasa al hombre pecador. El hombre que odia al Señor, que quisiera que no existiera, que no se niega a amarlo, lo deshonra y despilfarra las dádivas que el Señor le da. Y fíjate que como resultado llamamos a eso bancarrota espiritual. Una persona vacía de todo lo que es el Señor, ¿en qué situación está? Mis hermanos, podemos decir que cada uno de nosotros estuvo en esa situación y ahora como creyente lo podemos ver en retrospectiva y decir, sí, Señor, yo estuve en esa situación. Muertos. Efesios 2.1 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esa era la situación en que estábamos cada uno de nosotros. Pero ahora vamos a ver un tercer punto y final, y es que este hombre, el hijo despilfarrador, tiene un vergonzoso arrepentimiento. Porque en un momento, mis hermanos, de esa desesperanza que sentía este hombre, de esa frustración, fíjate que el versículo 17 nos dice que este hombre vuelve en sí. Y fíjate que esta palabra es muy bonita, o esta expresión, volver en sí, ¿qué significa? La podemos asociar con arrepentimiento, con que él empezó a ver la realidad como realmente era. Y la primera realidad que vio es que cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Este hombre, mis hermanos, conocía algo de su padre, conocía que su padre era generoso, que su padre era justo, que su padre hacía las cosas bien, que era misericordioso, que era clemente.
Los jornaleros, mis hermanos, en ese tiempo, pues eran trabajadores como comunes y corrientes, no calificados, que, bueno, de alguna manera ofrecían su trabajo temporal o permanentemente dentro de, llamémoslo así, la hacienda que tenía el padre, pero la ley los protegía y le obligaba a su patrón a pagarles, a asegurarlos de alguna manera, a ser justo con ellos y a que tuvieran abundancia de pan. Y en medio de esa reflexión, él está notando su propia situación. Y es el principio del Evangelio, mis hermanos. El principio del Evangelio nos dice que todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es lo que se está dando cuenta este hombre. Mire, el punto en que estoy es porque estoy lejos de Dios. Porque los que están cerca en la parábola de mi padre, ¿cómo están? Tienen abundancia de pan y no están pereciendo de hambre. Entonces, él está reconociendo su propio orgullo, su propia ofensa al Padre, está reconociendo que todo eso en el que se fue hundiendo poco a poco, que es todo el camino descendente del pecado, él está reconociendo esa situación, mis hermanos. Y no es hasta que una persona vuelve en sí, reconoce su propia situación, que empieza a haber un proceso hacia la salvación. Nadie que no se ve a sí mismo como un pecador, que ha ofendido al cielo, que ha ofendido a Dios, que ha ofendido por allí a toda su familia, a todos sus cercanos, que ha hecho lo malo en este mundo, en esta sociedad, mis hermanos, no puede ver su propia necesidad. Y además de eso, fíjese, el versículo 18 dice, la resolución que él pone en su mente, que dice, me levantaré e iré a mi padre. O sea, él decide acercarse al padre y hacer una confesión de su propia situación contra el cielo y contra ti. Y fíjate que además dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, él está diciendo y hablando de la realidad de su pecado y está hablando de la realidad de su indignidad y la está resaltando. Y simplemente está pidiendo misericordia. Dice, hazme como uno de tus jornaleros. Es mejor ser el último allí en la casa de mi padre que estar aquí solo en medio de esta inmundicia de los marranos. Él empieza a poner en una balanza, mis hermanos, y es lo que hace el Espíritu cuando convence de pecado, juicio y justicia a una persona. La llama a ver su realidad, le pone el juicio delante de sí, le pone la realidad de que una persona que muere en esa situación estará lejos del Padre eternamente y para siempre. Fíjate que él está pidiendo misericordia, tal vez contrario a la idea de restitución, de yo puedo hacer un balance con mis obras para que Dios me perdone. No, el hombre no está pidiendo sino misericordia. No está diciéndole al Padre, Padre, recíbame, yo le voy a pagar todo lo que despilfarré, que en sí mismo es una tontería. Él solo está pidiendo misericordia. Él recordó la bondad, la compasión, la generosidad, la clemencia del Padre y confió en que el Padre en esas virtudes le daría perdón. Y el Evangelio, ¿qué es lo que nos dice? Que el Padre no escatimonia a su propio Hijo, que todo aquel que en Él cree en su Hijo Jesucristo no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque de tal manera ama a Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Fíjate que el Evangelio nos dice quién es el Padre, lo que Él hace y todo el plan de buscar al pecador y de recibir al pecador. Y qué gozo hay en el cielo, que es lo que estamos viendo en estos versículos, cuando el pecador se arrepiente. Y entonces, ¿qué termina diciendo versículo 20 y 21? Termina el hombre no solo pensándolo, no solo planeándolo, no solo dándose cuenta, sino que se levantó, vino a su padre. Bueno, el padre cuando estaba lejos lo vio, fue movido a misericordia, se echó sobre su cuello y le besó. Bueno, en la otra enseñanza, cuando hablemos del padre, vamos a analizar eso. Pero fíjate que el 21 dice, y el hijo le dijo lo que había planeado, esa confesión, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Hay una confesión. Y Romanos 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mis hermanos, en la misma forma que el pecador arrepentido asume su total responsabilidad por su pecado y acepta la atrocidad, fíjate que en esta misma forma el Padre acepta. Para nosotros lo entendemos, en Cristo somos aceptados. Pero fíjate que esta parte del arrepentimiento es fundamental, es la parte del pecador en el proceso de ser
restaurado por Dios. No existe, mis hermanos, evangelio aparte de que digamos a una persona, tú tienes que reconocer que eres un pecador, que no hay otro camino para llegar a Dios, sino es por creer en Jesucristo que murió por ti en la cruz y limpió tus pecados y eso te hace ser cercano al Padre. Y fíjate que no es una obra, no se debe malinterpretar como una obra meritoria de la salvación. La Biblia es clara que no es una obra. La gracia del Señor nos da la capacidad de ver nuestra realidad y fíjate que muchas veces, usted lo puede ver en el libro de los Hechos, la fe y el arrepentimiento se asocian, son dos caras de la misma moneda constantemente. Tener fe es darse cuenta en qué he creído. Arrepentirse es darnos cuenta en qué situación estoy y cuál es el camino que debo seguir, que finalmente es el del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, cosas hermosas que sacamos de aquí acerca de la realidad de este hombre, de el hijo despilfarrador, que hace una vergonzosa petición. Y mis hermanos, para reflexionar, ¿cuántas veces hemos desperdiciado la provisión del mismo Dios, aún siendo creyentes, y la hemos malgastado? No la hemos puesto para la gloria del Señor. ¿Qué más cuando no éramos creyentes, ahora que somos creyentes? Fíjate esa vergonzosa rebelión. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho con nuestros pensamientos y nuestras obras una rebelión contra Dios, aún siendo creyentes, como buscando dejar aparte al Señor? Por eso la llenura del Espíritu Santo siempre tiene que estar en el creyente, es un mandato, teniendo la palabra en el corazón, llenos de la palabra para manifestar que la misma voluntad del Señor. Y de la misma manera, ¿cuántas veces necesitamos arrepentirnos? Volver en sí en situaciones en las que hemos pecado, pero fiel y bueno es el Señor para con nosotros. Y fíjate que es todo el que confiesa, porque si confesamos nuestros pecados, dice la primera epístola Juan 1:9, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y fíjate que va de la mano con el versículo 10, porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque mis hermanos, seguimos pecando. Aunque somos justificados delante de Dios, necesitamos volver a él constantemente. Pues mis hermanos, eso les quería compartir en este día, para que estemos meditando en esta bonita porción de introducción de la primera parte en la que vamos a ver la historia y la parábola del Hijo Pródigo. En la voluntad de Dios, pues nos veremos el viernes. Un abrazo para todos. El Señor los continúe bendiciendo. Chao.